A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Los saludamos una vez más a todos nuestros hermanos y amigos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Como siempre, lo seguimos diciendo que nuestro anhelo y nuestro deseo es que cada declaración que presentamos en este programa les sea de bendición, les sea de estímulo también para que pueda provocarse al deseo de adentrarse más a la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión queremos traer ante ustedes aquello dicho por el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses, del versículo 1 al 7, que nos dice así: Pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quise leer del versículo 1 hasta el versículo 8, pero vamos a enfocar hoy nuestra declaración en la expresión que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 7, que señala de esta manera: porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Ya está obrando el misterio de iniquidad. Para poder saber nosotros primeramente qué es misterio o por qué es un misterio, ¿okay? Tenemos que saber qué quiere decir iniquidad o qué es iniquidad. ¿Okay? La iniquidad. Iniquidad, el diccionario lo define de diferentes maneras. Una de las definiciones que da de la palabra iniquidad quiere decir injusticia, una. La otra es o gran maldad en el modo de obrar. Es decir, todo acto contrario a la justicia, que proviene de la palabra latín iniquitas, que se traduce como cualidad de injusto. Aún también en la palabra griega o en el griego antiguo, en la palabra de Dios o en la Biblia, iniquidad se traduce de esta manera, diciendo así, del término abobía, que significa desprecio por las leyes. Entonces, esto es lo que podemos dar como definición, o el diccionario da la definición de la palabra iniquidad. Pero Pablo lo pone como un misterio. Y yo creo que podríamos decir nosotros que no es ningún misterio el saber que el mundo está puesto en maldad. No podemos nosotros ignorar o hacérsenos algo misterioso el darnos cuenta de que el mundo está lleno de injusticia. No podemos nosotros ignorar ni tampoco catalogarlo como misterio que nuestra sociedad también está llena de actitudes que están en contra de las mismas leyes establecidas, tanto leyes en el gobierno o las mismas leyes o reglamentos que un padre pone en su casa. Entonces no hay un misterio en mirar la rebeldía, la injusticia y la maldad que prevalece a nuestro alrededor. Pero sin embargo el apóstol Pablo lo define como un misterio. ¿Por qué es misterio? Si miramos que en el transcurso de las edades o en el transcurso de los siglos hemos mirado esa actitud, y la misma palabra de nuestro Dios nos da continuamente descripciones, declaraciones de la maldad, o sea, de la injusticia, de
muchos modos y formas de obrar en lo malo. Nos damos cuenta desde el primer hombre que nació de Adán y Eva. Sus obras eran injustas, o sea, no hacía bien. Estamos hablando de Caín. Ya estaba ahí, la palabra de Dios lo describe. Pero también no solamente ahí, miramos el diluvio. En el tiempo del diluvio la gente fue destruida. ¿Por qué? Porque el continuo anhelar de ellos en su mente y en su corazón era solamente de hacer ¿qué? Era lo malo, eran inicuos, había iniquidad en ellos. Y así podemos mirar nosotros también que Sodoma y Gomorra fue destruida por la abundancia de obras perversas, de iniquidad. Entonces, el pueblo de Israel nos damos cuenta también que fue llegado hacia Babilonia, la transmigración de Babilonia, también porque había mucha maldad entre el pueblo de Israel. Miramos aún que Jerusalén fue destruida. ¿Por qué? Porque había mucha iniquidad. Y así podemos señalar los diferentes imperios en diferentes tiempos. Babilonia, Nínive, que también iba a ser destruida si es que Dios no interviene, porque también estaba ¿qué? Llena de iniquidad. Dice a las civilizaciones aún antiguas, Roma, Grecia, grandes civilizaciones que también fueron destruidas, y ahora nosotros podemos leer la historia que eran civilizaciones perversas, o sea, inicuas, llenas de maldad, llenas que quebrantaban las leyes establecidas por nuestro Dios. Pero sin embargo Pablo lo cataloga como un misterio. ¿Por qué es misterio? ¿Por qué? Porque no es misterio por la razón de que no nos es a nosotros o la gente que nos mira en este tiempo, hablando de este tiempo, o aún en el tiempo de Israel, no se espera de que entre el pueblo que profesa conocer a Dios sea inicuo. De que ahora esta iniquidad de la cual se habla, de esta gran maldad que se habla, de estas injusticias de las cuales se hablan, que viene siendo operando como un misterio, porque no opera de afuera hacia adentro de la iglesia, sino que opera de adentro de la iglesia hacia afuera. Y por eso es algo misterioso. Expresiones comunes que oímos continuamente como base a lo que estoy diciendo es de que son cuantas las ocasiones en las cuales hemos oído de entre la gente decir: ¿por qué si es cristiano es así? ¿Por qué si es hermano es así? ¿Por qué este pastor es de esta manera? Yo conozco a un pastor que hizo esto. Yo conozco a la señora fulana de tal y es de esta manera. Entonces se convierte en un misterio porque no se puede asimilar, no se puede aceptar de que la maldad esté operando, la iniquidad esté operando de dentro hacia afuera. Y es un misterio porque por lo regular lo miramos la iniquidad, la maldad de afuera hacia afuera. Y es muy poco lo que se puede señalar como de adentro hacia afuera. Y para muchos es un misterio, que no se dan cuenta de que la maldad o la iniquidad, la grande maldad que existe ahora entre el pueblo llamado de Dios, no lo absorbe de afuera hacia adentro. No, sino que está adentro. Y de adentro brota hacia afuera. Y esa operación misteriosa que se mueve dentro del pueblo llamado cristiano, pueblo llamado y que profesa conocer al Dios de la justicia. Y sigue siendo un misterio, pero sin embargo aquí el apóstol Pablo da la declaración en los mismos versículos de esa operación que existe misteriosa. Vuelvo a repetir, por cuestión de que se desarrolla de adentro hacia afuera. Y esta operación siempre ha trabajado entre el pueblo de Israel. Miramos la historia del pueblo de Israel, los reyes llenos de iniquidad. La mayoría de los reyes perversos, entre ellos se distingue Acab. ¿Y cómo es posible que entre aquellos que gustaron el don celestial y tienen conocimiento del Dios santo, del majestuoso, pueda haber en ellos iniquidad? Pero es que esa iniquidad opera como una forma misteriosa dentro de los que conocemos a Dios, aún al grado de que se pueden llegar a justificar y creer que estar bien por cierto tipo de llamamientos o de talentos que tienen en sus vidas.
Porque hay quienes, aún a mí me ha constado, quienes han estado cometiendo cosas nefandas. Adulterio, fornicaciones dentro del pueblo de Dios, pastores que han cometido cosas vergonzosas, pero sin embargo están ellos mismos justificándose a sí mismos sus pecados por los que entre comillas se llaman dones de Dios. Que dice que tienen don de sanidades, que don de lenguas, don de profecías, buenos para ministrar y predicar, pero sin embargo están llenos de carroña. Y sin embargo, esa operación misteriosa que trabaja dentro del pueblo de Dios no comenzó aquí, sino que miramos aún en la palabra de nuestro Dios las diferentes operaciones de esta iniquidad, de este misterio. Porque no es algo que se desarrolla dentro del mundo. Primero, no empezó aquí la iniquidad. Porque es un misterio y no comenzó aquí, sino que la misma palabra de Dios nos dice en el capítulo 28, versículo 16 del libro de Ezequiel, hablando de este ángel, de este querubín cubridor, nos dice que fue lleno de iniquidad. Entonces, no empezó aún aquí esa operación, ese misterio que ahora es revelado a nosotros de que es misteriosa porque trabaja de adentro el pueblo de Dios hacia afuera. Y que lo que dice que este ser cubridor se halló o estaba ya lleno de iniquidad, al grado de que quebrantó las leyes establecidas por nuestro Dios. Y él mismo pensó y dijo que se iba a hacer ¿qué? Un trono más alto que el Altísimo. Pero ¿qué fue? Fue arrojado. Inicuo. Inicuo, la definición de inicuo quiere decir malvado o injusto, de alguien que practica la iniquidad. Un inicuo no puede dejar de practicar la iniquidad. Un inicuo no puede dejar de ser injusto, no puede dejar de ser malo. Y este ser, este querubín, no puede dejar de ser malo, no puede dejar de ser iniquidades. Y donde obra y opera esa iniquidad, como si fuese, miramos las paredes cuando empieza a humedecerse. Empieza lento la humedad, y esa operación se mete como la humedad, se va metiendo como la humedad, no se van dando cuenta, y cuando menos acordamos, ya no solamente estamos poseídos por lo inicuo, sino que aún nos llegamos a convertir en inicuos activos, haciendo iniquidades, todo alto de maldad y quebrantando aún las leyes establecidas por nuestro Dios. Es a la misma vez ese misterioso ser inicuo. Es a la misma vez a lo que también el apóstol Pablo describe en el versículo 3. Diciéndonos, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El inicuo es el hombre de pecado. Es también el mismo hijo de perdición, que ahora está ¿qué? Obrando en una manera, como describe el diccionario, en una gran maldad, en el modo de obrar. Y voy a decir, no opera afuera, opera adentro. Pero era misterioso, vuelvo a repetir, porque no se espera que trabaje en el pueblo de Dios. En aquellos que decimos que hemos sido rescatados por Dios, renovados por Dios, cambiados por Dios, transformados por Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús, que aún invocamos el nombre del Señor, que reclamamos la justicia y la santidad. Pero sin embargo es misterioso porque en medio de todo lo que profesamos opera esa manifestación de iniquidad. Y va a seguir, ¿por qué? Porque el inicuo sigue manifestando su iniquidad, ya no a través solamente en una forma espiritual, sino que ahora tiene sus vasos que han sido influenciados, trastornados, cambiados, que operan dentro de la iglesia, dentro del pueblo cristiano, operando entre el cristianismo apóstata. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos deja una declaración muy amplia concerniente a esa operación de iniquidad por medio de los vasos que han sido usados por el hijo de perdición, por el hombre de pecado, por ese querubín cubridor.
Nos dice así en el versículo 1, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. Pero ¿por qué apostataron de la fe? Porque una vez profesaron la fe, conocieron la fe, gustaron este don celestial, pero sin embargo en su descuido dejaron que operara ese hijo de perdición, ese hombre de pecado, esa actitud de iniquidad, llenos de perversidad, y se convirtieron ahora ¿qué? En apóstatas, influenciados por espíritus de error y doctrinas de demonios. Aún en segunda de Timoteo también nos habla de Emineo y Fileto. Habla el apóstol Pablo diciendo de ellos que las palabras de ellos carcomerán como gangrena, porque son palabras persuasivas de hombres que conocieron y gustaron el don celestial. Amén. Aún también la primera de Timoteo capítulo 1 versículo 20 habla también de estos dos personajes también, de los cuales son Emineo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Blasfemos. Palabras llenos que comen como gangrena. Y todos estos operan ¿dónde? Dentro de la iglesia. Por eso es que no nos debe a nosotros desanimar, ni mucho menos asombrar el hecho que la maldad no está tanto afuera, sino que opera adentro del pueblo. Y de adentro se manifiesta más hacia afuera. ¿Por qué? Porque el mundo está puesto en maldad. Pero sin embargo esa operación no trabaja afuera, solamente trabaja en una manera muy directa dentro del pueblo de Dios. Pero es un misterio, porque no se espera que sea así. Se espera que sea diferente, pero sin embargo, miren, para este tiempo, por causa de tanta iniquidad, de tantos que han quebrantado las leyes establecidas por nuestro Dios, por tanta obra perversa que hay entre el pueblo llamado cristiano, ahora el cristianismo se ha convertido en una mofa, o sea, en una burla. ¿Por qué? Porque sigue operando este misterio de iniquidad. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14 también nos habla de aquellos que no solamente son inicuos, sino que aún también se oponen en contra de la palabra de nuestro Dios. Y Pablo se queja de uno de ellos. Dice, de Alejandro me ha hecho muchos males. Alejandro, ¿a quién? Al apóstol Pablo. ¿Dónde estaba Alejandro? No afuera, se movía ¿dónde? Dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y sigue operando esas manifestaciones de iniquidad dentro de la iglesia de Dios, pero en una manera misteriosa. Sigue operando. En 2 de Pedro capítulo 2 también nos da razón el apóstol Pedro de esas operaciones que están no afuera, sino dentro de la misma iglesia, así como hubo también, nos dice en el capítulo 2 versículo 1, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. ¿Cuáles son esos? Entre nosotros, entre la naciente iglesia. También ahí va a haber que falsos doctores. Y esos falsos doctores nos sigue diciendo la palabra de Dios, que nos dicen que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Vuelvo a repetir, no de afuera, como comúnmente se dice, no del mundo hacia la iglesia, sino dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cristianismo. Aquí es donde está operando, pero vuelvo a repetir, no se puede entender tan fácil, porque la perspectiva de los que nos rodean es que la iglesia sea un pueblo santo, pero sin embargo en su mayoría está lleno de carroña, lleno de iniquidad. Y es donde nosotros tenemos que estar conscientes, aquellos que deseamos y anhelamos vivir bajo la guianza y la dirección de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces después nos sigue diciendo el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice que de estos que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. Ya lo conocían, ya sabían de él, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada.
Y lo nos dice en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. ¿No es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando escribe aquí a los tesalonicenses? ¿De qué lo que hace este hijo de perdición, este hombre de pecado, este inicuo, con sus obras perversas, con sus obras malvadas? ¿Qué es lo que hace? No se levanta y se opone contra todo lo que es de Dios o que se adora. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Eso es lo que obra y lo que hace. ¿Cómo? Ahora ya no solo ese espíritu inicuo, llamado Satanás, Lucifer, el anticristo, la serpiente antigua, que está lleno de maldad y que no puede hacer justicia, ahora obrando y operando sobre aquellos vasos que se han dejado, se han influenciado por esta actitud, por este comportamiento, influenciados por el hijo de perdición. ¿Operando dónde? Dentro de la iglesia. No fuera de la iglesia, sino que dentro de la misma iglesia o pueblo que profesa conocer a Dios. Y por esa causa dice que el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. No es lo común que oímos, no solamente entre los que nunca conocieron a Dios, pero aún entre el pueblo que en un tiempo gustó el don celestial, conoció, probó, saboreó las dulzuras del amor de Dios. Pero sin embargo, por causa de la influencia de esta actitud de iniquidad, ahora se han hecho enemigos de la cruz de Cristo y blasfemos en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? No maldicen, no blasfeman el nombre maravilloso de nuestro Dios. El camino de la verdad no es blasfemado. Por eso el mismo Señor se queja y dice que por causa de vosotros mi nombre es blasfemado todo el tiempo. ¿Cuáles vosotros? Aquellos vosotros que en un tiempo conocieron el don celestial, pero se han retraído. Se han retraído. ¿Por qué? Porque se han dejado influenciar escuchando espíritus de error y doctrinas de demonio. En la tercera de Juan, en el versículo 10, nos habla de otro personaje usado por este inicuo. Y se queja el apóstol Juan de este. Y nos dice así en el versículo 10. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros. Aquí el apóstol Juan en el versículo 9 se está quejando de Diótrefes. Y no es una persona o un hombre que estaba allá afuera, sino dentro de la misma iglesia, que ahora se hizo pastor. ¿Cuántos son los que se hacen pastores? No por el llamamiento de Dios, sino simplemente por el deseo de estar enfrente, pero no saben ni lo que están pidiendo. Y en vez de estar llenos de la unción y de la gracia de nuestro Dios, están llenos solamente de deseos, de avaricias. ¿Y qué es lo que pasó con Diótrefes? No solamente hablaba palabras maliciosas contra nosotros, contra el apóstol Juan, pero uno nomás eso, no estaba contento con eso, sino aún también no recibía a los hermanos. ¿Y qué era lo que pasaba después? Y a los que los querían recibir, a los que se querían juntar con el anciano, con el apóstol Juan, los echaba de la iglesia. Los corría de su congregación. ¿No es una actitud muy común en este tiempo? No es muy común. ¿Por qué? Porque no se espera que sea así. Y es algo misterioso de cómo es que este hombre que anuncia la salvación, habla de la palabra de nuestro Dios, pero forma esta actitud así. Y aún puede llorar y tener dones, entre comillas, espirituales. Pero no se espera que actúe de esa manera. Es algo misterioso para el que no lo entiende, pero para el que ya lo entiende no es misterio, porque está influenciado por ese espíritu de iniquidad. Es inicuo, influenciado por doctrinas de demonios. Es lo que está. Pero ahora también miramos que no solamente el apóstol Juan, sino que aún también en el capítulo 3 del versículo 1 al 4 de la segunda de Timoteo, también nos habla de otro conjunto, de otro grupo
de hombres que en un tiempo gustaron el don celestial, pero para este tiempo sigue operando o se han dejado ser influenciados por esta operación. Nos dice así: esto también sepas que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ellos. ¿Qué tan clara es la descripción de lo que nos describe el diccionario concerniente a la definición de iniquidad? Injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Y aquí es como nos lo describe el apóstol Pablo a Timoteo, entre aquellos que han sido influenciados por este espíritu que opera, vuelvo a decir, dentro de la iglesia de nuestro Dios. Dentro, no es la iglesia genuina y verdadera, no, sino que opera dentro de la iglesia. Tiene apariencia de piedad, pero no tiene piedad, solamente tiene esa apariencia que está lejos de ser la verdadera iglesia. En Judas también se distingue por ser uno de los hermanos del Señor, o sea, hijos de José y de María, no el que traicionó al Señor. También en sus cartas nos da una descripción muy clara de las actitudes malévolas, inicuas de aquellos que operan dentro de la iglesia del Señor Jesús. En el versículo 4 nos dice de esta manera, empezando desde el versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Operando dónde? Dentro de la iglesia, convirtiendo la gracia de Dios. La Escritura nos dice: mas por gracia sois salvos. Por gracia. Pero estos, ¿qué es lo que hacen? Convierten la gracia de Dios en disolución. ¿Operando dónde? En la iglesia, porque están llenos de iniquidad. Pero, y el versículo 10 al versículo 13 nos dice también: pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, los cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar, que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y en el versículo 16 nos sigue diciendo: estos son murmuradores querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, y teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Versículo 18: como os decía que en el postrer tiempo habrían burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. Y si no tienen el Espíritu de Dios, tienen el espíritu de iniquidad, de inicuo, y son los que siguen operando dentro de la iglesia del Señor Jesús. Es un misterio porque está entre el cristianismo y opera de adentro hacia afuera. El apóstol Pablo nos dice que para que éste se manifestara en una manera completa, o sea que con libertad empezase a obrar como hasta ahorita ha obrado, como hasta ahorita ha tenido esa influencia y ese poder de operar dentro del cristianismo, lo que hacía falta que se quitara era 2 cosas. Se quitara en el versículo 7.
porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora impide. El que ahora impidía era la autoridad doctrinal que existía en aquellos tiempos, que residieron en los únicos vasos escogidos por Dios, como fueron los apóstoles. Ellos fueron los únicos que tenían de Dios la facultad y el poder. ¿Para qué? Para poder amortiguar, para que no se manifestara como está manifestada ahorita esta operación de iniquidad que se mueve dentro del pueblo de Dios. Decía, el misterio de iniquidad es un misterio porque opera dentro de la iglesia. Dios los bendiga grandemente. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.